Hola, hola, hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, en el vídeo de hoy vamos con la actualidad del momento. Bueno, pues sin duda alguna uno de los contenidos más laureados, digamos así, del canal, que son estos vídeos de actualidad. Y bueno, pues vamos, sobre todo nuestro eje central en el vídeo de hoy van a ser nuevamente, cuando nos queda poco menos que una semana para que se estrenen las Sony PSVR 2, pues el grosso de este vídeo de actualidad van a ser precisamente la Sony PSVR 2 y ese desmontaje que han hecho unos bueno, pues ingenieros de Sony, tanto del visor como del mando, o de los mandos, que nos permiten sacar una serie de conclusiones que vamos a comentar en el canal acerca del propio visor y de los propios mandos, conocerlos un poquito más. Bien, pero antes de esto voy a comentar un par de cosas sobre el canal. Hoy la estructura va a ser un poco diferente. Como digo, voy a comentar primero un par de cuestiones del canal, después voy a comentar noticias sobre videojuegos y otras que son importantes y que han salido también en estos días, muy brevemente, y después finalmente acabaremos con ese bloque de las PSVR 2 con su desmontaje, o como he puesto en el titular del vídeo, destripando las PSVR 2. Bien, en cuanto a las novedades del canal tenemos varias. Por un lado, hemos conseguido llegar a 150.000 visualizaciones en el día de ayer, y también en el día de ayer cumplimos 1600 suscriptores en el canal, lo cual, como siempre, agradezco a todos los usuarios que se han ido suscribiendo desde los inicios del canal hasta el día de hoy, a esos 1600 suscriptores. Y bueno, pues lanzar un mensaje en este sentido de que, además de suscribirse al canal, lo cual me halaga y me ayuda a que mi trabajo sea más sencillo en este sentido, pero animo a que estas personas sean participativas, que le den a me gusta a los vídeos, que los vean, etcétera, etcétera, para que así también, pues, no solo sea un número más bueno, en el número de suscriptores del canal, sino que realmente sean usuarios activos, usuarios motivados a interactuar con el resto de la comunidad y también conmigo, vuestro anfitrión, o como queráis cada uno tenerme. Por tanto, llegamos a los 1600 suscriptores y llegamos a los 150.000 visualizaciones de nuestros contenidos, de los contenidos del canal. La otra cuestión importante que hemos añadido al canal en estos últimos días ha sido el hecho de que el canal, a partir de ahora y en fase de testeo, quiero dejarlo claro, va a tener publicidad. He intentado esta publicidad que sea lo menos invasiva posible respecto a los contenidos. Por ello, la publicidad yo la he configurado para que haya claridad y transparencia, como siempre, en el canal. La he configurado para que sea o al principio del vídeo o al final del vídeo, pero nunca en medio del vídeo, pues para que no nos corte ninguna guía de la que os comparto o un gameplay, etcétera, etcétera, sino que saldrán al principio y al final. ¿De acuerdo? Bien, esto además de aportar una pequeña cantidad monetaria insignificante, porque realmente lo que YouTube paga es bastante poco, sobre todo lo hago buscando la posibilidad, que no me queda totalmente clara después de haber investigado un poco por la red de redes, bueno, he visto que últimamente se han quedado estancadas un poco las visualizaciones de los distintos contenidos. Me ha parecido bastante raro, teniendo en cuenta que somos 1600 suscriptores ya. De hecho, a la hora de hacer este vídeo, 1604. Y me llama mucho la atención, pues, que de esos 1604, pues apenas 200 o 300 sean los que se interesen por los contenidos. Yo sé que en YouTube, porque lo sé, porque también he tenido otros proyectos al respecto, sé bueno, que suele ocurrir esto, ¿no? Que hay en los canales muchísimos suscriptores, pero realmente los suscriptores activos son bastante menos. Incluso divulgadores de este género, pues de los más grandes, de los que tienen más suscriptores, les sucede esto.
pero yo en cierta manera soy un tipo rebelde y no quiero, a pesar de que sea una tendencia en YouTube, quiero intentar hacer todo lo posible, como siempre, para que mis usuarios, mis seguidores, sean lo más participativos posibles, lo más activos posibles, porque entre otras cosas, si yo hago este canal y estos contenidos es para que los disfrute pues sus usuarios, no para que se queden ahí entre comillas muertos de risa y en fin. Hay que decir también que los vídeos en YouTube normalmente en una semana o cosas así prácticamente pierden toda su vida, en el sentido de que ya las visualizaciones que van a tener son residuales. Y fundamentalmente las primeras 24 horas son fundamentales para que un vídeo funcione, es decir, que después de esas 24 horas siga aportando visualizaciones y siga aportando beneficio al canal. Y por tanto, por eso es tan importante que al principio, cuando salen los vídeos, cuando los veis publicados, cuando salta el aviso de YouTube, los consumáis, le deis a me gusta, etcétera, porque eso es lo que va a proporcionar a YouTube las señales necesarias para que el vídeo esté más tiempo rulando por lo que es la plataforma, no se pierda en esa mare magnum de vídeos que suelen salir cada día en el canal, no en YouTube. Y bueno, pues realmente sigan teniendo interés para los usuarios a pesar del paso del tiempo. Hay, por ejemplo, guías de las que yo he realizado, como la de Virtual Desktop, la de Streaming Assistant y determinados contenidos que a día de hoy siguen retroalimentándose precisamente por esto, porque en su momento al principio tuvieron mucha cabida por parte de vosotros, los usuarios, que sois los primeros a los que os llegan los vídeos, y esto hace que YouTube diga: este vídeo es importante, este vídeo interesa, lo voy a promocionar más. ¿De acuerdo? Entonces el tema de meter la publicidad es también comprobar en cierta manera, porque al ver ciertos vídeos en YouTube no me ha quedado totalmente claro. Hay personas que dicen que YouTube no ayuda a los vídeos que tienen publicidad, otros que sí, y bueno, pues yo lo he querido probar en carne propia. Vamos a dejarlo, este tema de la publicidad, puesto durante un tiempo, por eso he dicho que está en fase de testeo, y si vemos que tiene alguna influencia para que los contenidos tengan más posibilidades de ser distribuidos a través de la plataforma YouTube, pues lo dejaremos, y si no, pues lo quitaremos, ¿de acuerdo? O sea que de momento es algo temporal, quiero que quede este aspecto claro. Bien, y ya pasando con los temas de actualidad, ya os he comentado lo que quería comentaros acerca del canal. Vamos primero con una pequeña noticia de hardware, después vamos dos o tres noticias de videojuegos y ya finalizaremos con esa noticia de ese desmontaje de las PSVR 2 y las conclusiones que podemos sacar de ello. Bien, por un lado, ayer saltó la noticia de que Pico 4 ya está totalmente adaptada a OpenXR. En el vídeo de ayer, por ejemplo, en el tutorial en el que os hablaba de la guía de DCS World, os explicaba lo que era el OpenXR. Y también hay un vídeo en el canal en el que os explico, bastante antiguo, en el que os explico, aquí lo dejo por si lo queréis ver, la diferencia entre OpenVR y OpenXR. Pero al final, tanto OpenVR como OpenXR lo que son puentes entre el visor y los videojuegos para que podamos jugar a ellos, básicamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que OpenVR, digamos así, que es un puente en el cual nos encontramos muchos obstáculos que hacen que el rendimiento de los juegos VR sea peor, y OpenXR es un puente, vamos a decirlo así, más llano, sin obstáculos, etcétera, y hace que la eficiencia de los juegos de VR a la hora de verlos en nuestro visor sea mucho mayor. Pues Pico 4 ya es totalmente compatible con OpenXR. ¿Y esto qué significa? ¿Qué consecuencias tiene para el consumidor? Pues la consecuencia más directa es el hecho de que, la facilidad, sobre todo la facilidad que van a encontrar los desarrolladores de juegos para portar sus juegos o para hacer compatibles sus juegos con Pico 4. Por ejemplo, cualquier juego de MetaQuest 2 que esté desarrollado en OpenXR, gracias al SDK o el pack de desarrollo que ha distribuido o que ya está disponible para los desarrolladores por parte de Pico, va a ser que el trasladar ese juego de MetaQuest 2, incluso de PC en un momento dado, a Pico 4 sea mucho más sencillo. ¿Y esto qué es lo que va a conseguir? Pues va a conseguir que tengamos
un catálogo mayor cada vez de juegos en standalone para las Pico 4. Además también el que sea tan compatible con OpenXR puede tener también sus consecuencias en Streaming Assistant y sobre todo lo que se refiere a la compatibilidad con los juegos PSVR que están desarrollados en OpenXR. También puede haber un factor importante en este sentido para que juegos de PSVR que ahora mismo a lo mejor no funcionan totalmente bien porque esta compatibilidad no era completa, pues ahora cuando saquen un nuevo firmware con estas modificaciones y estos arreglos respecto al OpenXR, pues van a funcionar mejor, por ejemplo los de Oculus Rift. Y por otro lado, la tercera consecuencia es que los VR mods tan famosos de Team Beef, por ejemplo, de Quake, de Doom 3, etcétera, etcétera, y los que desarrollen en el futuro, portearlos o hacer una conversión a Pico 4 de esos VR mods, pues va a ser extremadamente sencillo para ellos y por tanto prácticamente cuando salgan las versiones de MetaQuest 2, pues saldrá también la versión de Pico 4 como ya está empezando a suceder. Bien. Esto es una gran noticia y por eso lo he querido comentar desde un principio para los usuarios poseedores de unas Pico 4. Bien, más cosas que tenemos por aquí. Pues respecto a temas de videojuegos VR, ya este sería el pequeño inciso sobre bloque de hardware en lo que se refiere al día de hoy, a margen de lo de la PSVR 2 que ahora vamos a ver. Pues tenemos algunas cuestiones de juegos VR. Bien, ¿qué cuestiones? Pues por ejemplo Jupiter Grad 2, un juego que salió hace tiempo para PSVR y otras plataformas, pues la segunda parte que se llama The Lost Station se ha filtrado por parte de los propios creadores del juego, que saldrá primero en Pico 4. A continuación no se ha dicho ninguna fecha todavía, pero saldrá primero en Pico 4, después saldrá en MetaQuest 2 y finalmente saldrá en PSVR. Y no se sabe si habrá una versión para PSVR 2, pero yo diría que sí, porque es la tendencia ahora mismo y como he dicho antes con el tema de OpenXR, que cada vez se está imponiendo más como ese puente de rendimiento efectivo y bueno y de buen performance, como se suele decir en inglés, en cuanto a los juegos VR, pues la facilidad, vuelvo a repetir, de trasladar juegos de una plataforma a otra es bestial. Bien, aparte de esto tenemos también algunas novedades respecto a juegos de PSVR 2 que se han anunciado que llegarán también a esta plataforma, como son por ejemplo Walkabout Minigolf, de este que hemos hablado mucho de PSVR, de Minigolf, que está muy chulo la verdad. Pues ya se sabe que va a haber una versión, no de salida, pero va a haber una versión para PSVR 2. También va a haber una versión de Gorn, que es ese juego de gladiadores un poco así en plan humorístico, en plan gracioso. También va a haber Green Hell, este juego de supervivencia en la selva, Project Whitman, que es un simulador de vuelo, Solaris Off-World Combat, que es un juego de multijugador que está disponible ya en MetaQuest 2, pero que va a estar disponible también en PSVR 2. Y finalmente Wanderer Remaster también se ha anunciado que saldrá para PSVR 2, que es este juego de aventura y puzzles que salió en PSVR en enero del año pasado. Bien, y por último, en cuanto a videojuegos y demás, Nerf Ultimate Championship salió, es un juego multijugador para MetaQuest 2 que salió en agosto de 2022 y que anuncia su despedida. Sorprende bastante que un juego, bueno, pues que apenas ha cumplido un año de su lanzamiento ya esté anunciando que el 1 de marzo deja de venderse el juego, es un multijugador online. Y el 1 de marzo de 2023 y en agosto de 2023 se cerrarán los servidores y por tanto ya no se podrá jugar al juego. Pues eso llama la atención bastante, que el hecho de que no se pueda jugar, es decir, que haya pasado apenas un año y ya el juego lo estén cerrando. Y bueno, quizá a lo mejor estamos presenciando una saturación de juegos multijugador, que salen muchos al año y quizá en VR me estoy refiriendo, y quizá a lo mejor habría que enfocarse un poco más en temas cooperativos, bajo mi punto de vista, y también en juegos que hay bastante escasez
de campañas de una sola persona, que a lo mejor después incluya el juego un multijugador, pero que tengan también campaña, no que sean exclusivamente multijugador, porque creo que está habiendo, vuelvo a repetir, en el mundo VR una saturación de este tipo de juegos y son todos muy parecidos unos a otros, y al final ocurren cosas como esta, que hay juegos que se tienen que cancelar porque pues a lo mejor, supongo yo, no le estarán dando el rendimiento adecuado o lo que sea. Bien, por último, en el mundo de los VR mods, otra vez nos sale una noticia que nos deja con la boca abierta y deseando que se publique ya de una vez. Es Unreal 4 Injector, Unreal Engine 4 Injector de Playdog, porque ayer se estrenó el juego Returnal de Sony para PC y inmediatamente salieron unas imágenes que os estoy mostrando en pantalla de su VR mod o del uso que vamos a poder hacer con este Unreal Engine 4 Injector de este juego en VR. La verdad es que además no pasaron ni unas horas cuando esto se salió a la palestra. Bueno, parece ser, por lo que comentan los chicos de Flat2VR, amigos del canal, que el inyector, bueno, que Playdog concretamente quiere dejar listas una serie de consideraciones que él considera vitales antes de hacer público por primera vez este Unreal Engine 4 Injector, y pues está puliendo estas cuestiones, sí, pero nos dejan caer que precisamente estas cuestiones están ya finalizándose por parte de Playdog y que el lanzamiento es inminente. Con lo cual, pues como ya os he comentado en alguna ocasión, quizá en un mes o un par de meses lo tengamos ya con nosotros y con una avalancha, auténtica avalancha de juegos VR mod que nos van a venir de PC. Así que bueno, pues esta es otra noticia muy interesante, sobre todo en este caso para los usuarios de PSVR o los que usemos visores standalone en formato VR, en formato PSVR, perdón. Bien, y vamos, una vez finalizado todo esto, vamos con la noticia principal del día de hoy, que es ese destripar la Sony PSVR 2, y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ello. Bien, Reverquest maníacos, pues en lo que se refiere a Sony PSVR 2, pues como he dicho al principio, ya queda menos de una semana para su estreno, para que ya la tengamos en las manos y demás. A mí todavía no me han dado aviso, ni me han cobrado el importe en mi cuenta, ni me han dado aviso de que me vayan a enviar todavía el visor, pero bueno, espero que no tarde mucho y pueda aquí hacer las reviews correspondientes, compartir mis pensamientos con vosotros, etc. Entre tanto, han salido dos vídeos concretamente en lo que es por parte de Sony, en los cuales en uno se destripa el visor o se desmonta el visor y se nos muestran todas sus piezas, y en otro se desmonta los Sense, los mandos del propio visor. Esto nos hace sacar, a partir de este desguace, pues nos hacen sacar una serie de conclusiones interesantes sobre tanto el visor como los mandos. Vamos a comenzar por el visor. Mientras que voy hablando iréis viendo algunas imágenes relativas a lo que voy comentando en el vídeo, ¿de acuerdo? Bien, concretamente el desmontaje del visor lo hace Takamasa Araki, que es uno de los ingenieros que crearon, de diseño y demás, que crearon las PSVR en su momento y ahora las PSVR 2. Y bueno, pues él comienza a hacer el desmontaje, nos advierte por supuesto que no hagamos esto en casa, que perderíamos la garantía, etcétera, etcétera. Y comienza el desmontaje. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este desmontaje? Pues por un lado tenemos, bueno, nos comenta este señor que su objetivo a la hora de diseñar estas PSVR 2 es que fueran cómodas, que fueran ligeras y que fuera un visor ligero y que también a la vez fuera potente. Descubrimos a través de este vídeo que el cable, por fin podemos confirmar que el cable no es fijo, lo cual pues es una buena noticia. Vemos en el vídeo como el propio Takamasa Araki desconecta el cable con un simple tirón, con lo cual no es fijo, no, está simplemente enchufado a la placa, pero se puede quitar. Y esto pues nos da un poco de esperanzas en cuanto al tema de que el visor PSVR 2 en un futuro pueda tener un formato standalone, incluso pues si se nos rompe el cable, que tengamos la capacidad de poder sustituirlo. Y por otro lado también pues el hecho de que
bueno, quién sabe si en un futuro usarlo en standalone con un PC, que sea compatible con PC. Pero bueno, esto sería más accesorio. Sobre todo lo principal es que las propias PSVR2 pudieran ser en algún momento standalone, y sobre todo también más directamente que si se nos rompe el cable por cualquier causa o queremos un cable más largo, podamos comprarlo y enchufarlo a las PSVR2. Lógicamente me imagino que deberían ser cables propios de Sony, no creo que sirva cualquier cable como en un PC, imagino, porque tendrá su propia conexión particular, etcétera. Bien, segunda conclusión que sacamos, pues que el visor tiene un ventilador interno para refrigerar lo que es el procesador y también para sacar aire de dentro hacia afuera de lo que es el visor, de lo que vamos a tener nosotros, como ocurre con los visores Pico 4, por ejemplo. Bueno, pues para evitar que se forme vaho dentro, para evitar que se acumule el calor en nuestra cara, etcétera, etcétera. Bien, eso por otro lado. Por otro lado, nos hablan de que el bloqueador de luz que tiene este visor, las PSVR2, es de silicona y que es desmontable y lavable. Lo podemos quitar y lo podemos lavar de forma bastante fácil. También se nos hace un inciso en que la parte de la nariz, que suele tener los visores para que no entre la luz por debajo, es adaptable, lo han hecho adaptable a cualquier tipo de nariz, ya sea muy grande o sea muy pequeña. Que también es importante, que hay muchas personas que a lo mejor con otros visores les molesta un poco la nariz, etcétera. Bien, y lo que también nos aseguran es que vamos a estar totalmente herméticos cuando nos pongamos el visor, de manera que no nos va a entrar absolutamente ninguna luz, vamos a estar a oscuras, y esto lógicamente favorece la experiencia VR que vamos a tener. Bien, más cositas. El facial que lleva este visor también es de silicona. De todas formas nos dicen que es de silicona, pero bastante agradable al tacto, etcétera, etcétera. La diadema o el strap que lleva, lo que nos sujeta con la cabeza, como en todos los visores, no es rígido, sino que es flexible para evitar posibles roturas, posibles enganches, etcétera, etcétera, y sobre todo para hacerlo más cómodo al llevar en la parte lateral de nuestra cabeza, para que no se nos fije y nos pueda llegar a molestar. A mí esto es algo que normalmente no me suele molestar tanto, el tema de la parte lateral, pero bueno, es un buen detalle que sea flexible ya de por sí, además sobre todo por el tema de las roturas, que hay muchos visores, sobre todo MetaQuest 2, que los hemos llegado a forzar, y he visto muchas fotos, a mí nunca me ha pasado, perdón, pero he visto fotos de personas que se les ha partido el strap, etcétera, por haberlo forzado. Pues como es flexible, va a evitar, salvo que hagamos una brutalidad, un movimiento muy brusco, que se estropee, que se parta. Bien, por otro lado, el eye tracking nos dice que está formado por una luz de LED infrarroja y por cámaras infrarrojas. Un par de estos dispositivos en cada lente, y estos son los que van a realizar la función del eye tracking tan famoso, y que nos da estos resultados gráficos tan sorprendentes en una consola que en teoría no debería poder reproducir 4K de forma tan fluida a 120 Hz en VR, pero sin embargo con estas tecnologías punteras pues lo logran. Y por otro lado también hay que decir que las lentes Fresnel que llevan, que tanto hemos discutido en el canal por el tema de los escapes de luz, etcétera, tienen un tratamiento microscópico, de manera que, aunque el problema que suelen tener las lentes Fresnel, para el que no lo sepa, esos escapes de luz se deben a que cuando metemos a ese tipo de lentes mucho brillo en la imagen, se producen muchos escapes de luz que son desagradables a la vista, etcétera, etcétera. Entonces, Sony ha hecho un tratamiento específico microscópico para que, a pesar de que le metan brillo a la lente, los escapes de luz desaparezcan prácticamente, es decir, no los vamos a notar. Habrá que verlo una vez puesto si esto es verdad o no es verdad, pero de momento es una buena noticia, porque esta es la gran pega que tienen las lentes Fresnel, al margen de que unas lentes Pancake pues te puedan dar más claridad de imagen en un momento dado, etcétera, etcétera. Pero bueno, habrá que verlo in situ. De momento, esto es lo que nos comenta este señor, y es lo que yo os comento en el canal. Cuando estamos hablando de alto brillo, estamos haciendo una referencia velada a lo que es
el HDR, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy buena pinta todas estas conclusiones que estamos sacando. Nos hacen pues querer tener más ganas de tener el visor en las manos, de poder probarlo y ver efectivamente si todo esto es así. Y bueno, pues en lo que se refiere al visor, pues no podemos sacar más conclusiones. En la red de redes, lógicamente tenéis el vídeo completo si lo queréis ver. Yo lo que os estoy poniendo son pequeños extractos que hacen referencia a cada uno de los puntos que yo estoy tocando. Bien, en lo que se refiere a los mandos, es otro personaje, otro ingeniero, en este caso dedicado a los periféricos de Sony, el que nos va a hablar, que sería el que nos habla, que es Takeshi Igarashi, y nos va a dar una serie de claves también respecto a una serie de informaciones mientras hace ese desmontaje de los mandos Sense. ¿Y qué nos podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, pues podemos sacar, por un lado, que los aros que tienen, esos aros tan prominentes que tienen los Sense, tienen 14 LEDs infrarrojos que se van a ocupar del tracking y de la detección de los dedos. No solo en este caso se supone que tenemos un tracking de dedos completo, se supone. Bien. Por otro lado, tiene 5 sensores táctiles, tanto en los gatillos como en los botones como en la palanca. Es decir, que estos 5 sensores táctiles están repartidos en estos dispositivos de cada uno de los mandos. Y incluso va a llegar a detectar a nuestros dedos sin necesidad de que nosotros toquemos absolutamente nada. O sea, funcionaría, digamos así, en conjunto con el tracking, que fundamentalmente el tracking va a ser para lo que es el movimiento de la mano en la VR, etcétera, etcétera. Y este tema de los sensores sería lo que detectaría más bien el tema de los dedos que he comentado antes. Por otro lado, la unidad áptica que tiene para llevar todo el tema de las vibraciones, etcétera, es más pequeñito que el de los mandos tradicionales de la PlayStation 5 y está situado en la zona central de los mandos. Y por otro lado, tendrá unos gatillos adaptativos también muy parecidos a los que tienen los mandos tradicionales de PlayStation 5, pero en este caso adaptado lógicamente a los requerimientos de un mando para realidad virtual. Bien, pues básicamente todo esto es lo que podemos sacar en conclusión de este desguace o este desmontaje o este destripado de las PSVR 2 que han compartido los propios usuarios, los propios directivos de Sony, no usuarios, y bueno, pues en cierta manera pues nos sirve un poco para resolver algunas dudas que teníamos, como la del cable que hemos hablado, tener unas especificaciones más profundas del propio visor y en cierta manera, en general, todo lo que hemos mencionado nos hace desear cada día más tener este visor en nuestras manos, vuelvo a repetir, y poder probarlo y poder realmente, tengo muchas ganas realmente de poder probarlo y poder transmitiros a los Reverquest maníacos todas mis impresiones, siempre tratando de que sean objetivas y viendo siempre lo positivo y lo negativo del visor, puesto que ningún visor, por suerte o por desgracia, es a día de hoy perfecto, ni creo que nunca lo vayan a hacer. Siempre habrá algo o algunos usuarios que echarán de menos algunas cosas, otros echarán otras de menos. Por tanto, bueno, pues estas cosas que se echan de menos pues pueden ser defectos para uno o virtudes para otros. Pero, bueno, pues al final la cuestión es que la información es la que es. Lo que va a traer el visor es todo esto. Es prometedor, sinceramente, yo no voy a negarlo. Ya sabéis que todos los que me conocéis ya de todo el tiempo que llevamos en el canal, que yo soy, como digo, de la liga anticable, pero bueno, en este caso particular me tengo que aguantar de momento porque no hay ninguna opción sin cable para poder disfrutar de estas PSVR 2, que por otro lado pienso que si realmente Sony las mima y saca productos potentes como los que va a sacar Horizon Call of the Mountain o Gran Turismo 7, etcétera, juegos realmente potentes y exclusivos para este dispositivo, puede tener mucha vida y mucho éxito. Pero estamos viendo también una auténtica avalancha de juegos multiplataforma, que está muy bien porque los usuarios de Sony no tienen por qué conocer todos estos juegos. A lo mejor al usuario de PSVR, que ya los ha disfrutado muchos de ellos, pues nos puede parecer que sobra este asunto, pero para un usuario de Sony que entra en la VR o que no ha querido entrar en
PSVR, etcétera, pues es una oportunidad de poder disfrutar muchísimos juegos que nosotros ya hemos disfrutado, los usuarios de PSVR o de MetaQuest 2, por decir algo, o de Pico 4, y los pueden disfrutar ahora en su dispositivo PSVR 2. Yo esto no lo veo como algo negativo siempre que vaya acompañado de una buena remesa de juegos exclusivos y potentes creados por Sony para sacarle el máximo partido al visor y que realmente hagan que esa inversión de 600 euros que hay que hacer en el visor, incluso de otros 500 aproximadamente, las PlayStation 5, el que no las tenga, pues valga realmente la pena. Así que bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este pequeño destripamiento que le hemos hecho a las PSVR 2 gracias a Sony, que ha compartido esos vídeos. Y espero que, bueno, pues que me comentéis en la zona de comentarios todo lo que deseéis sobre ello, vuestras opiniones, si tenéis ganas de que lleguen ya las PSVR 2, si las habéis reservado ya, si estáis pensándolo, todo lo que queráis en la zona de comentarios, también en nuestra comunidad de Telegram como siempre, que seguimos ahí creciendo poquito a poco. Y bueno, pues nada más, desearos lo mejor, esperar que os guste el vídeo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, en vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao. No me falléis. Chao, chao.